Bueno, comunidad de Tainco, muy pero muy buenas tardes a todos. Estamos en Colombia, departamento del Quindío, ciudad armenia, está haciendo un espectacular día. Y hoy queremos compartir Tainco con todos ustedes. La reparación de este cardán es de una volqueta internacional 4700, que aquí en Colombia la llamamos la tipo mexicana. Quedó atollada en el proceso de que iba saliendo cargada, y en uno de esos arrancones el tubo se ha entorchado y se ha reventado. Vamos entonces a repararlo. Nos han traído un tubo de 4 pulgadas, pero no es de cardán. Es un tubo de 4 pulgadas, aquí lo conocemos como referencia aguas negras de 4 pulgadas, y tiene aproximadamente 2,5 milímetros de calibre. El largo de este cardán es de 127 centímetros. El largo total de las pegas de la soldadura. Entonces voy a empezar cortando el tubo que tenemos para cambio a 127 centímetros. Y también vamos a cortar estos tubos para poderlos montar en el torno y hacer la maquinada que requerimos. Hemos podido analizar que como es un tubo que no es específicamente para cardán, viene con un diámetro interior mucho más grande. En este caso, este diámetro interior tiene 10.7 centímetros, 107 milímetros, y como podemos ver, este tubo en la parte exterior tiene 10 centímetros, 0.1 centímetros, 101 milímetros. Vamos a tener que hacer una especie de aumento de diámetro a donde ella hace la pega para poderlo instalar en este tubo que me han traído. Entonces voy a marcar la medida del tubo que se requiere para este trabajo, para empezar a desalojar un poco el espacio también. Aquí tenemos la medida. Vamos a usar la trozadora con disco de 14 pulgadas, marca Burt. Esa es la marca del disco que tenemos en estos momentos instalado, una trozadora de Wall, para hacer este primer corte.
A la orden, señor, ¿en qué le podemos colaborar? ¿Está necesitando algo o qué? Me parece que yo te presté una tuerca grande así. Entonces, Sí, señor, usted me prestó una tuerca. Y ahí estoy formándole feo agua. Así. Niño, por favor, aquí somos una empresa decente. Cero de vulgaridades, por favor. Es diferente. Es usted muy amable, señor. Qué pena con usted molestarlo. ¿Va? Como dicen los americanos, si no te quieres equivocar, mide 2 veces. Vamos a rectificar que sí tenemos la medida. Esa es la medida que se requiere para hacer la reparación de ese cardán de tubo de 4 pulgadas. Ahora vamos a hacer los cortes en estos tubos. Pero entonces aquí para que hagas la toma del chorro. Vamos a cortarlo donde podamos tener facilidad de agarrarlo en el torno y hacerle el trabajo de aumento de diámetro o la camisa. En este proceso que estamos haciendo de este cambio de tubo no vamos a necesariamente tener que desgrafar el tubo original. Ese tubo nos sirve para este proceso de aumento de diámetro. Y en este caso de la oreja del jockey trasero, se nos facilita mucho más el proceso de agarrarlo en el torno. Esta definitivamente voy a cortarlo un poco más largo. Colócamelo por aquí, mi muchacho, ¿eh? Eso. Amiguito. Muchas gracias, caballero. Bueno. Vamos a hacer igualmente el corte aquí. Estamos limpiando un poco las rebabas producidas por el corte en la parte interna y externa.
Si hacemos la prueba, nos damos cuenta que efectivamente nos da el diámetro. Dime, don Jorge. Bien pueda, bien pueda. Siga ya. Siga ya. Bueno, para aumentar este diámetro vamos a utilizar una platina de 1,5 por 1/8. ¿Sí? Que vamos a soldar a donde se requiere. Vamos a utilizar el equipo MIC. Este equipo MIG tiene un rollo de referencia 70S de calibre 0,035. Y esta, por ejemplo, es una de las platinas. Caballero, usted es muy amable. Bueno. ¿Sí? A medida que la vamos punteando, como se va sintiendo más segura, vamos haciéndole el efecto de la curva. Voy a limpiar un poco la boquilla del MIG. Ahí en el ángulo abajo. En estos momentos el vehículo, la volqueta, está varada, está en el camino donde tuvo su incidente, esperando un pronto arreglo de parte de nosotros para seguir laborando.
Estaba retirándole una pesa que le colocan cuando están en su proceso nuevo para compensar. Voy a cortar el excedente. Ya que le hemos dado la vuelta completa, voy a terminar de hacer la soldadura en todo su diámetro. Bueno, señores, esta quedó terminada. Vamos a proseguir con la otra punta. Voy a limpiarle un poco la pintura que tiene esta platina.
Esta toma de la platina en el chor. Bueno, ya este también lo tenemos con la vuelta de la platina en su diámetro. Ahora voy a soldarlo. Pasa. Que
Bueno, en estos momentos está el aumento de diámetro. Ahora vamos a montar la custodia en el torno para empezar la torneada del jockey. Vamos a empezar con la oreja. Regularmente las orejas de cardanes traen un centro para uno colocarla en el torno entre puntos. Esta no la tiene. Vamos a hacer lo posible de hacerle ese centro. Lubricamos los bronces de la custodia. Ahora voy a buscar la broca de centro. Estamos haciendo con broca del centro el centro de la oreja jockey para poderlo colocar entre puntos. ¿Ah? Sí, si quieren.
Estamos compartiendo esta reparación de cardán de 4 pulgadas en Tainco. A todos ustedes, con mucho gusto, cómo lo reparamos aquí en Colombia. Este tipo de cardán, una International 4700 volqueta sencilla. Bueno. Gonzalo de Uruguay. El amigo Gonzalo en Uruguay. Saludos desde Colombia, departamento del Quindío, en la ciudad de Armenia. Gracias por compartir con nosotros ese valioso tiempo que dedicas al canal. Voy ahora a quitar la custodia para colocarlo entre puntos y poder así empezar a maquinar la sobremedida que hemos realizado con la platina. Caballero, muy buenas. Ocho. Bueno. Vamos a probar cómo va la cosa.
Hemos encamisado esta oreja de jockey de cardán porque el tubo que me trajeron no es de 4 pulgadas para cardán, sino un tubo de 4 pulgadas, al que llamamos aguas negras. Vamos a hacerle una entrada. Y me gustaría nuevamente probarlo. Podemos darle otro corte. Bueno, vamos a mirar a ver cómo está la precisión. Eso va, me gusta cómo va. Vamos a traer la maceta más pesada. Y esa fue. Ahí está la oreja, señores. Vamos a soldarla. ¿Quieres colócate? Para esa primera soldadura vamos a usar 70-18. Soldadura de 70-18, 1/8. Calibre 1/8. Actualmente estoy usando una maleta inversora marca Gladiador. Vamos a hacerle primero 4 puntos.
vamos a empezar a hacer la soldadura alrededor. Voy a escoriar con la grata. Y ahora nuevamente vamos a terminar la aplicación de la soldadura. Oreja jockey 4 pulgadas. Bueno, señores, vamos por buen camino. Hemos terminado una de las puntas. Ahora vamos a darle la medida a la punta que nos hace falta, pero primero voy a hacer un corte. Lo corté porque la punta estría tiene en el extremo opuesto, ella tiene un punto centro. Entonces vamos a aprovechar ese punto centro para cogerlo entre puntos. Vamos a colocarle la camisa para proteger este teflón que viene originalmente en la estría. En el momento de sujetarla y apretarla, o sea, una fuerza pareja. Lo colocamos aquí.
Este muchacho, aquí está. Vamos nuevamente a tomar la medida de cuánto es el interno. $108 milímetros. Eso. Como decimos en nuestra tierra, qué cosa bella, caballero. Vamos a hacerle una entrada. Y vamos a probarlo. ¿Cómo están? Esa es. Bueno. Si quieres colocarlo allá, Andrés. Para hacer dos manos se apodera. Para colocar esta estría requerimos de la botella. Esta no es la botella pareja, pero igual nos sirve porque es la misma referencia. Es únicamente para colocarle la alineación. La alineación de un cardán en sus orejas jockey es que deben ir paralelas en la misma posición. O sea, la oreja de arriba debe alinearse con la oreja que está en la parte de abajo. Vamos a ponerlo mejor por aquí así, para que se me facilite un poco a mí. Aseguramos con la misma prensa, para que no se mueva mucho. Buscamos un acomodo y miramos cómo está la alineación. Y me va a tocar montarse por estos lados. La parte plana de la oreja del jockey debe estar paralela a la parte plana de su oreja opuesto. En estos momentos está alineado. Ahora, lo que hago es que quito y procedemos a meterla. Eso entró como debe entrar, ajustado. Voy a acomodar el área de trabajo porque ahora hay que montarla al torno para rectificar que está alineado. Bajo el punto.
La puedo dejar por aquí. Colocamos la custodia. Y nos traemos a este muchacho. Nuevamente le colocamos la camisa protectora de ese teflón que da el ajuste en la botella. Aseguro la custodia. Bueno, voy a hacer una marca con la pulidora y el disco de corte. Él entró ajustado, pero seguridad mató a confianza. Esa marca me va a mostrar que en el proceso de alineación no se me va a girar el tubo con respecto a la punta. Voy a traer la llave de 1 1/4 que requiero para la soldadura. Coloco de una vez los cables. Bajo la velocidad mínima que tiene el torno. Acomodamos la cuchilla. Vamos a hacer el cambio de cuchilla por una de centrada. Y a lo que vinimos. Pásame la martillo bola, por favor, Andrés. Eso estaba casi en el punto. Aquí donde marcas, porque es la parte más alta en el proceso de giro, es donde debemos darle ese pequeño toque. Rectificamos nuevamente. Y eso quedó hermoso. Vamos a hacerle la punteada en cruz para que la alineación no se modifique en el proceso de soldadura. Cuatro puntos en cruz. La llave de 1 1/4 la traigo para poder mover el mandril manualmente. Ahora el opuesto. Bueno, voy a escoriar, a traerme para acá la pulidora con la grata. Para empezar el proceso de soldadura alrededor.
Eso fue. Bueno, ahora vamos a empezar el proceso de soldadura. Verificamos que la raya esté en su punto, no tuvo giro. Cuando entran bien ajustados, ellas regularmente no se giran, pero es mejor tener la certeza que la alineación sigue en su punto. Bueno, seguimos con el proceso. Escareo para empezar nuevamente el cordón. Cargo el portaelectrodo con la varilla. Y ahí se encontraron los cordones. Vamos a escarear para dejarlo listo. Y hemos terminado, amigos, de reparar este cardán. Qué cosa bella, caballero. Bueno. Recibimos un cardán que estuvo en un atasco en su proceso de carga. El cardán se entorchó hasta romperse y el proceso era cambiar el tubo. Aquí ya lo tenemos. Muchas gracias, Tainco, por compartir con nosotros esta experiencia de vida. Nos vemos en un próximo video.
¿Cómo te fue con los bujes, Carlos? Muy mala.